Está de moda la promoción y apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa. Desde cierto tiempo acá eso ha tomado el lugar que le corresponde en el desarrollo de la economía de este país. Pero eso no es el chiripeo. Pero para eso nos va a hablar Fabricio Gómez Mazara, que es economista y director de ese consejo, en que no pasa un día en que no se hable de eso. Fabricio, gracias por estar aquí. Gracias a usted, Esto doctor. es el chiripeo, ¿eh? Sí, ¿O sí, es algo eso más? eso es el día a día, digamos, el tejido productivo dominicano. El 96% son micro, pequeñas y medianas empresas. Tú sabes, De eso el 88% son tú microempresas. sabes que cuando veo tu posición y te veo la gente de industria y comercio, ustedes trabajan con Sí, industria. sí, estamos adscritos. Recuerdo que cuando hacíamos con Machi el programa en el Canal 4, nos parábamos en Pepín. Ya, Y nos en la decía cafetería. el dueño, nos decía, tenemos un problema. Digo, ¿cuál es, don Pepín? Dice, el que fríe las empanadas allá afuera, usa el baño de aquí, del cosa, pero digo yo, ay, que ese pequeño empresario. Claro que sí. Realmente, ¿en qué consiste la ayuda del gobierno a ese tipo de negocios? Porque aquí hasta en la energía, ustedes a veces tienen que intervenir para ayudar en el costo tan importante de eso. Mira, a diferencia de la banca tradicional, lo que estamos en el ecosistema de microcrédito que incluye a instituciones del sector privado, tenemos que dar servicios financieros y no financieros, porque el problema de los microempresarios y emprendedores es aprender a manejar el efectivo al interior del negocio. Y aquí estoy con un auditor de lujo, ¿verdad?, que conoce mejor que yo eso. Porque una estructura pequeña, comercial, cuando enfrenta un evento de iliquidez, pues quiebra. Entonces, a los microempresarios y emprendedores hay que decirle que hay que poner la cuenta por cobrar en una temporalidad menor a la cuenta por pagar y ver cómo, de alguna manera, día a día, mejoran sus ingresos. Sobre todo ahora que hay muchos que están vendiendo a través de plataformas digitales, hay que orientarlo en cuáles son, digamos, la forma de pago más segura, porque hay muchos... Los costos. Y los costos. Lo digo porque ahora hay mucho phishing, hay mucho engaño a través de ventas simuladas en plataformas digitales, y los microempresarios y emprendedores son los principales afectados, porque el que hace una transacción, que quiere comprar alguna artesanía o algo que se venda en estas digital marketplaces, y lo engañan, pues quien pierde el microempresario porque la gente no vuelve a comprarle. Entonces, eso es uno de los elementos que estamos trabajando junto con la Asociación de Bancos Comerciales, o Asociación de Bancos Múltiples, la ABA, con quien desarrollamos un programa que se llama We Finance Code, que busca incorporar a las mujeres en la banca formal. ¿Cómo está la morosidad en ese sector? Me dicen que paga bien, están al día. En microcrédito la morosidad se mide como la cartera en riesgo mayor a 30 días, a diferencia de la banca formal, porque lo que se mide es la liquidez, porque como dije anteriormente, estas estructuras productivas son muy sensibles a la liquidez. Nosotros encontramos la cartera en riesgo a 30 días en 16.5%. Actualmente está 8.5, 8.4, 8.45 por ahí, que es lo que manejamos, y es una cartera, digamos, aceptable dentro de lo que las normas que establecen el microcrédito, tanto aquí como en Centroamérica. Actualmente los eventos que más afectan al microempresario y emprendedor son las inundaciones y los incendios. Digamos, esos son los eventos más críticos para ellos. Y en un país donde, a diferencia de otros países, todavía está lento el tema de los microseguros. No hay, digamos que no se ha desplegado este producto tan importante y tan necesario para los microempresarios, y esto es un llamado a todos los que trabajan en el tema de los seguros, que los microempresarios sí estarían dispuestos a adquirir este tipo de productos para cubrir, aunque sea parcialmente. Se ha hablado, perdón, Terrero, de que ustedes tienen hasta una iniciativa posible de que se haga
algo como se hizo en el sector agropecuario con Agrodosa, de que se subsidie una parte de la póliza por riesgosa a través del sector público a los microempresarios? Es que es muy fácil. Mira, nosotros hacemos grupos focales con muchos microempresarios. Sobre todo ahora nosotros tuvimos en Montellano, en Puerto Plata. Y le agradezco al ministro José Ignacio Paliza, puertoplateño, que nos llamó con la comunidad enfrente, ¿no? Pidiéndole apoyo. Y fuimos allá y vimos que muchos microempresarios el tema de las inundaciones le afectaba. ProMiPyme tiene una cartera, digamos, un seguro de cartera, pero nos cubre a nosotros. Muerte, enfermedad de algún cliente, pues automáticamente el seguro nos cubre el crédito. Pero los microempresarios no tienen estos microseguros. Y a un microempresario lo que más le afecta es el tiempo que el negocio permanece cerrado y sin vender. No solo cuando pierde las mercancías o una parte de ellas. Eso dicen los abogados, el lucro cesante. Entonces, eso es lo que más le afecta. Y volver a abrir el negocio muchas veces es un tema de vida o muerte en términos del negocio, no de la persona. Entonces, por eso estamos preocupados con el tema del microseguro. ¿Cómo sería un microseguro? Hay instituciones del ecosistema que lo tienen. Bueno, uno contrataría este seguro y se lo descuenta del pago de las cuotas mensuales del préstamo. O sea, es fácil hacerlo, pero tiene que intervenir alguna institución pública o privada que trabaje en el sector. O sea que seguro. ahora contablemente para ProMiPyme debería ser como que era un problema, aunque tenga su seguro que garantice la cartera, la recuperación de la cartera, el hecho de que el micro o el empresario pierda todo, Sí. tiene un problema para ustedes. Obviamente, hay que reestructurar los créditos, sobre todo cuando pasa eso. En el caso, como dije, de Montellano y de otros sitios donde ya son clientes de nuestra cartera, lo que hacemos es que le damos 3 meses de gracia, le reestructuramos el crédito, ampliamos el plazo, precisamente para que se pueda recuperar. ¿Y qué ustedes hacen? ¿Tienen presupuesto para esa ayuda o tienen que gestionarla con las instituciones financieras? Actualmente nosotros tenemos una cartera de 11.530 millones de pesos. ProMiPyme recibe anualmente unos 700 millones de pesos vía el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, pero eso es eso es el 6% actualmente de los ingresos de ProMiPyme. La mayoría, el 94%, viene de los ingresos financieros de nuestra cartera. O sea, de lo mismo que la gente va pagando. Claro. Es lo que una parte lo usamos para gastos, digamos, administrativos y financieros, y la mayor parte vuelve a la cartera de nuevo. Y así es que podemos crecer. El año pasado el presidente Abinader nos dio una transferencia, nos capitalizó de forma extraordinaria con 1.500 millones de pesos por los efectos de la tormenta Melissa. Fabricio, con el perdón de Terrero, porque le merma sus ingresos, yo siempre he creído que el costo para una empresa pequeña, para una pyme, de tener sus libros al día es alto, pero tienen que tenerlo para poder acudir allá y a los bancos. Realmente, personalmente, ¿eres partidario de que así como se está discutiendo el sueldo que debe de pagar una persona impuesto o no, las MIPYMES deben estar exentas hasta qué monto? Bueno, para poder desarrollarse, tienen que organizarse y tener un contador y un... Mira, en la experiencia panameña, yo estuve recientemente en Panamá, en la Semana Dominicana en Panamá, que organizó el embajador Salcedo, y que fue muy exitosa. Roberto Salcedo, digo el embajador Salcedo, para diferenciarlo del ministro Salcedo. Hago esa diferenciación con el cariño. Sí, porque se llama igual. Con el cariño y el respeto que le tengo a ambos. Lo que vimos es que durante el primer año se exonera del pago de impuestos a las microempresas. Y a partir del segundo año que comienzan a pagar impuestos. Pero yo creo que lo que hoy está en boga, o lo que se ha estado discutiendo, por lo menos en las academias, es ver cómo se cobra anticipo de manera trimestral. Es decir, porque el gran problema de los microempresarios y emprendedores tiene que ver con el pago de los anticipos, porque les resta liquidez. Entonces, actualmente hay en boga, o se está hablando en las academias, yo que soy un académico en pausa, de que se pague 4 veces al año de manera trimestral, de forma tal que le evite estos eventos de iliquidez.
Porque hay otra parte del juego que no se ve. Y es que a las instituciones o a las empresas que le venden los microempresarios y emprendedores les pagan a 60 y a 90 días. Entonces, como el cobro de impuestos es por el método de lo devengado y no de lo percibido, le genera estos eventos de iliquidez. Y por eso, cuando uno le pregunta a un microempresario qué es lo que más le afecta a tu negocio, te dice los anticipos. ¿Y en qué momento Oye, que se da Sí, los anticipos ¿En qué ITEVI, momento que se da el impuesto a la renta? saltito ese? Que ya uno puede ir a acudir allá. Por ejemplo, un soldador que tiene un taller de soldadura o quiere poner un taller de soldadura y lo único que tiene es una máquina de soldar, pero quiere un local, pero no tiene contabilidad para ir donde Fabricio a decirle, mire, este es mi estado financiero y necesita ayuda para dar el saltito allá hacer una pequeña empresa de soldadura, de muebles de metal, por ejemplo. La mayoría de nuestros clientes son personas físicas. Y van, ¿eh? Claro, el 96% de nuestros clientes son personas físicas. Incluso la ley 488-08 que está vigente, lo que buscaba era precisamente financiar. Eso es tu firma, de manera es tu individual. ¿Cómo es? Tu firma y tu garantía es un producto especial que digamos, fue un diseño, una discusión con el presidente de hasta 150,000 pesos, prestarle sin garante ni codeudores, porque la pandemia le afectó mucho el score financiero, sobre todo a las mujeres. Entonces, ¿y la recuperación es posible? Claro que sí, porque aquí, miren, en el día de hoy, en un periódico de circulación nacional, puedo decir, el Listín Diario, apareció un reportaje que nosotros habíamos estado advirtiendo de hace mucho tiempo. Los prestamistas informales que están prestando actualmente al 10% semanal están generando una suerte de cobros compulsivos que están evidenciando un nivel de violencia inusitado en algunos sectores del país. Entonces, el ecosistema de microcrédito, donde están sectores, el sector privado y nosotros como Promipyme, actuamos de manera mancomunada porque la gran competencia nuestra es el prestamista informal. El tema con el prestamista informal es que cuando incauta algún bien productivo, eso no vuelve al sistema productivo. A diferencia de la banca formal y del ecosistema de microcrédito, cuando algo se incauta, se va a subasta pública y un microempresario y emprendedor lo adquiere. Cuando eso pasa en el esquema informal, se pierde. Se va del esquema productivo una maquinaria, un equipo, y se pierde empleo. Sí. Entonces nosotros estamos muy preocupados y quiero aprovechar la ocasión de este programa que tiene una audiencia importante, decirle, vayan a nuestras sucursales en Promipyme a pedir créditos. Le va mejor coger crédito con nosotros que con el prestamista informal. Estamos a una tasa de 1% mensual o un 1.5% mensual, dependiendo, solo para tu firma y tu garantía, 1.5% mensual, y para los demás créditos, un 1% mensual. Es una tasa subsidiada. Lo que estamos buscando con esto es que usted salga de las garras del prestamista informal y pueda hacer más sostenible a sus negocios. ¿Y a qué plazo le dan esos recursos? Usualmente el microcrédito es de corto plazo. ¿Pero que son 2 años, 3 años? 2 años, 3 años como mucho. Y sobre todo en el caso de Promipyme, después que el microempresario paga el 50%, tiene derecho al reenganche, a ampliar. Yo creo, licenciado Fabricio, que ha dicho algo sumamente importante que creo que requiere de una explicación adicional para esto. Por ejemplo, estamos de acuerdo claramente que el prestamista informal eso es un desastre para cualquiera. Y existe muchísimo y no están regulados por nadie. No. Y debería uno buscar una regulación. Pero la pregunta es, si ese microempresario que está metido con préstamos informales va a Promipyme, ¿puede él coger un financiamiento para reestructurar esa deuda o no? Mira, nosotros en principio no prestamos para reestructurar, porque de verdad no sería leal hacerlo, porque nosotros no somos algo que te arregla lo que tú haces mal, pero sí le aconsejamos lo siguiente. Mira, en muchos casos le hemos dicho, porque el que está con el prestamista informal no aparece en los score crediticios. Claro, no aparece. Entonces, es invisible para el sistema financiero. Cuando llega cuando se convierte en cliente nuestro, que lo incorporamos financieramente, él comienza a desarrollar su score crediticio y se hace visible para otras instituciones financieras. El score crediticio es como la cédula de identidad
que usted tiene en el sistema financiero y usted lo va construyendo. Incluso nosotros tenemos ya con los buros de crédito, hemos logrado hacer lo que se llama el score crediticio alternativo, que personas que no tienen historial de crédito, pues le construimos, si han pagado teléfonos móviles, alquileres y otros servicios, pues automáticamente le generamos este score crediticio. Señor, y la mayoría de los microempresarios y emprendedores que están bajo las garras del prestamista informal pueden evidenciar ingresos para ir al sector financiero y pedir préstamos y construir su score crediticio. Nosotros le aconsejamos que vayan, le va a ir mucho mejor, las formas de cobro no son tan compulsivas ni violentas, incluso se le ayuda en muchos casos a reestructurar su crédito, porque a veces la primera vez no es, hay que tener experiencia. Yo estaba calculando 150 mil pesos al 1.5 a 3 años, la cuota capital interés como de 5 mil y pico de pesos. Así mismo es, incluso a veces menor. En el caso nuestro no hay gastos de cierre ni demás, porque somos una institución pública sin fines de lucro y la tasa que proponemos es casi igual a la tasa efectiva. En el caso de Promipyme, viendo la crisis y lo que se está proyectando en este momento, se están tratando de buscar algunas medidas adicionales, no solo en los financiamientos, sino también en fortalecer la educación y la capacitación de ese sector. Sí, mira, nosotros tenemos una subdirección de desarrollo empresarial que está teniendo una demanda inusitada. Estamos yendo a través, nosotros tenemos un portal donde también otorgamos clases virtuales, pero donde más estamos desarrollando es en los territorios. Usualmente los ayuntamientos, o mejor dicho, las alcaldías y las gobernaciones nos llaman, instituciones sin fines de lucro también nos llaman, porque el microempresario y emprendedor valora mucho la educación financiera, sobre todo en temas para cómo ayudar a manejar sus estados financieros de forma más rápida, sistemas de pago, la formalización, todo el tema del pago de impuestos, ahora que hay unas plataformas que la Dirección General de Impuestos Internos. Y la venta al Estado, que ayuda mucho ahora. Las ventas, sobre todo ahora que con la nueva ley de compras y contrataciones, aumentó el porcentaje que deben comprar, que el Estado está obligado a comprarle a los micro, pequeños y medianos empresarios. Pero precisamente, es la formalización uno de los requisitos para poder acceder a los préstamos por Promipyme. No, hay que estar formalizado. No, todo lo contrario. Repito, la mayoría de nuestros clientes son personas físicas, no necesitan inscribirse como personas morales o empresas. Pero aquí hay algo, aquí una persona me dice, si yo voy a Promipyme, digo, quiero un carro, necesito un financiamiento para un vehículo como medio de producción. Entonces, eso es algo que tú eres panadero, nosotros, por ejemplo, dependiendo del vehículo, claro. Capital de Trabajo no financiamos vehículos de transporte privado, pero sí de carga y demás para producir y generar negocio. Hay gente que el emprendimiento va a meterse en una plataforma también. Fabricio, sin exagerar mucho, es posible que si se discute o se hace una exposición como la que tú has hecho en el Congreso, cuando vayan a conocer el presupuesto, podría ese sector en que tú trabajas demandar fondos parecidos al 4% de tanta gente que solicita ahí. No, pero sí es importante, mira, el tema de los impuestos, y quiero recalcarlo, porque sería algo novedoso el hecho de que se pudieran pagar impuestos de manera trimestral. Porque al final el presupuesto... ¿Y el RCT no es eso? El RCT se diseñó originalmente para profesionales liberales. Exacto. Y se hizo, creo que, no sé si se ha modificado, pero con una renta presunta de hasta un 30%. Sí. Y todos los ingresos personales y empresariales se sumaban. Es un esquema, repito, para profesionales liberales. Este tipo de propuesta que se está hablando de los impuestos de manera trimestral va dirigido más a microempresas y a emprendedores, que le daría más liquidez y haría más sostenible sus negocios. Creo inclusive que la Dirección General de Impuestos Internos debería estar chequeando mucho eso, porque hay muchos RCT que son compañías. Sí. Y están pagando el 30%, presuntamente, ¿verdad? Claro. Pero mire, mi pregunta es lo siguiente. Pero si quiero decir algo, mira, a propósito de impuestos. A nosotros como gobierno, y me uno ahí, y lo digo porque tengo un queridísimo amigo que hoy tiene
la dirección, está dirigiendo la DGI, que es una persona con mucha experiencia en el ámbito privado. El amigo Urrutia. Y un académico, Urrutia. Espero que salga con buena salud de ahí. Sí. No es fácil el No es cargo, fácil, nada fácil. pero él es un hombre brillante y que todos lo respaldamos. Tiene que ver con que no hemos sabido vender las bondades de la formalización. El escudo tributario, como decimos académicamente, es un tema que tenemos que seguir insistiendo en que el pago se Pero descuenta. ¿la bondad es para tomar prestado o la bondad es para que el gobierno recaude más? No, lo que quiero decir es que los gastos financieros se descuentan del pago de impuesto a la renta. Claro, un gasto. Y eso es importante que lo sigamos repitiendo porque puede ser para muchos microempresarios y emprendedores la diferencia entre entrar al sistema y no. Sí. Porque si tú tienes gastos financieros que lo van a descontar del pago de impuesto a la renta, pues lógicamente te convendría ya empezar a formalizarte de la manera más costo efectiva posible. Entonces yo creo que eso es un tema y desde Promipyme y yo creo que desde el ecosistema de microcrédito estaríamos dispuestos a apoyar a la DGI en ese sentido. La pregunta viene, usted dijo ya, yo sé que es una entidad adscrita al Ministerio de Industria y Comercio, Sí. pero dijo que es una institución pública sin fines de lucro. Sí. Le iba a preguntar si esta entidad, que es de financiamiento, está regulada por la superintendencia de banco. Y le voy a decir por qué, antes de la pregunta. O sea, ustedes tienen en la cartera al 31 de marzo, según la página web, que tienen aquí en cartera a empresas 709 millones, a mujeres 5.280 millones y a hombres 5.540 millones de pesos. Como persona mucho. física. Personas físicas y mujeres físicas, ¿verdad? Sí. Y 709 millones a empresas. Es una entidad que maneja muchos recursos. Claro. ¿Está regulado por la superintendencia de banco o no? Mira, lo que pasa es que en términos estrictos, Promipyme no es un intermediario financiero. No lo es. Porque no pero no capta recursos. capta No capta recursos. Solamente. Sí, ya. Si no prestamos. capta recursos, no tiene que estar regulado. Y además estamos en el Estado Dominicano, estamos en el sector público no financiero. Por eso estamos adscritos a industria y comercio. Pero no somos un intermediario financiero puro y duro. Por eso no estamos regulados. Pero sí quiero aclarar que sí nos afecta el tema de la ley monetaria y financiera, fundamentalmente el secreto bancario. Exacto. Nosotros no podemos, claro, ¿qué pasa? Que al final, cuando nosotros captamos un cliente, le generamos una cuenta en el Banco de Reserva de la República Dominicana. Okay. Y en ese sentido, ya ahí nos afecta el secreto bancario y nosotros no podemos dar información financiera de nuestros clientes. Pero el banco la puede dar. No, tampoco. Eso tiene que ver a través de la intermediación de un juez. Y por la vía superintendencia de bancos. Y solicitada a la superintendencia de bancos. Fabricio, no podemos perder la oportunidad de su presencia aquí, porque usted es economista y tiene muchos años aportando soluciones a todo lo que es. Hoy está como el director de Promipyme, pero la situación actual, a mí, decíamos esta mañana en nuestro comentario, se prevén aumentos de precios, algunos son virtuales y otros son reales. Hablábamos de que la CEPAL acaba de decir que vamos a crecer un 4% en vez de un 3.5% como estaba proyectado, que la tasa de cambio, estamos hablando de que se ha apreciado el peso en 4.7%, que ha ayudado a que los precios de forma paralela no bajen. ¿Cómo usted ve todo esto y las medidas del gobierno en una situación tan difícil y que no depende mucho de las acciones que podamos hacer localmente? Mira, lo primero es que el gobierno anunció la medida que está tomando y que hasta ahora le está llevando a cabo. La primera tenía que ver con identificar unos 10.000 millones de pesos adicionales para el subsidio. La segunda, que para mí es la más importante, es el monitoreo de los precios de los artículos de primera necesidad para ir ajustando los precios internos de los combustibles. Hasta ahora eso se ha estado haciendo y el propio Banco Central hace poco publicó que la economía en marzo pasado creció 5.1% y que a nivel trimestral ha crecido 4.1%. Y quiero dar un detalle importante. Dentro de las medidas que había anunciado el gobierno vía el ministro de Hacienda y Economía, decía que iba a tratar de mantener el gasto de capital. Cuando uno mira, o digamos que la estructura
del crecimiento del índice mensual de actividad económica en marzo, el sector que más creció fue el sector construcción, con un 8%. Por los eslabonamientos que tiene el sector de la construcción, obviamente cuando se mueve la construcción, la economía tiene un mayor impacto, un mejor desempeño. Y en el corto plazo lo que se prevé en materia del gasto de capitales por compromisos como los Juegos Centroamericanos que se van a desarrollar ahora en el verano y otras obras de infraestructura, es que el gasto en construcción se mantenga muy activo y que eso podría empujar un poco el crecimiento económico. Vi ayer una visita que hizo el ministro de Hacienda y Economía, el buen amigo Eduardo Sanz Lobatón, Yayo, estuvo con los sectores sindicales y demás, viendo y dialogando la forma de cómo va a impactar lo menos posible a los consumidores, sobre todo a los sectores más vulnerables, el hecho de estos aumentos de precios. Y quiero, de los combustibles fundamentalmente, que no se prevé porque en el mundo lo que hay es un gran signo de interrogación. Y veo algunos colegas a quienes quiero y respeto mucho, hablando de un plan, de que hay que hacer un plan, de que hay que un plan. Bueno, el gobierno tiene un plan macro que se va a ir ajustando en la medida en que los acontecimientos se vayan desarrollando. Porque decía un querido profesor mío en Chile, que lo vi en los medios de comunicación recientemente, pero Estados Unidos tiene un plan, Irán tiene un plan, la OPEP Plus tiene un plan. No, tiene un plan de reacción macro que en la medida en que los acontecimientos se vayan desarrollando se va a ir ajustando. Porque actualmente uno no sabe de cómo anda el humor de las potencias globales y cómo cambian de la noche a la mañana. Entonces tener un plan muy detallado a veces no te sirve para nada, sino ir ajustando en la medida en que se toman las grandes decisiones. Mauricio, hoy es 28 de abril. Y un 28 de abril del año 1965, su papá jugó un papel importante en la juventud, en esa guerra civil. En la juventud, bueno, lo que quiero saber es cómo un hijo de Maximiliano Gómez mira el impacto de la juventud en ese evento de hace tantos años. Yo te voy a hacer una anécdota. Mira, don Radamés Gómez Pepín, que Dios lo tenga en gloria, siempre llamaba a mi casa porque mi madre tiene una memoria privilegiada, heredada de su padre, que era mi abuelo, José Mazara, querida cariñosamente Pepín. Y él una vez llama a mi casa, yo vivía en el kilómetro 8,5 de la Duarte, de la Sánchez, perdón, y yo lo cojo, y él me dice, Fabricio, tu madre no está ahí, como él hablaba. No, pero tú me puedes ayudar. Había un muchacho en el año 63 que hizo tal cosa, ¿tú te acuerdas en la UAS? Y yo le recuerdo a Radamés, yo nací en el año 68. Te lo digo un poco para entrar en contexto el que me está mirando. Sí. Mi padre, a quien no tuve el honor de conocer, solo por foto. Por eso dije, era muy joven. Participó en esa lucha libertaria que explica un poco el sentir de su generación. Obviamente, cuando uno ve en el tiempo el sacrificio de él y de muchos de su generación, a veces uno se preguntaba, sobre todo yo, ¿valía la pena? Quizás muchos años después yo puedo decir que sí, que valió la pena su esfuerzo, porque la democracia que hoy vivimos, en gran parte se la debemos a ellos y al cambio de lo que era la Guerra Fría en aquel momento, y que hemos convergido más a un sistema democrático donde hay dos elementos fundamentales: la estabilidad macroeconómica y las libertades públicas, que son temas que no son negociables en este momento. Y sí, yo creo que valió la pena, mirándolo desde ese punto de vista, claro. Quizás como alguien que padeció en su núcleo familiar lo que significaban esos enfrentamientos de la época de la Guerra Fría. Bien, damos las gracias al licenciado Fabricio Gómez Mazara, pero economista y director general del Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Promipyme. Muchas gracias. Gracias.